El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Yo me llamo Marisol Rodríguez Coloma. En septiembre del 73 tenía 7 años. Vivía en una casa que tenía patio y yo estaba en Valparaíso y yo estaba jugando y me quebré el brazo lanzándome de un muro hacia una reja. Me quebré el brazo izquierdo y mis papás tuvieron que llevarme dentro de lo que significaba una ciudad que estaba absolutamente sitiada, que estaba con toque de queda, que estaba en un proceso de militarización, de ocupación militar, al hospital que estaba en la Avenida Argentina, donde hoy día está el Congreso. Mi recuerdo infantil es, por supuesto, el olor a yeso y militares. No te podría decir si eran militares de la Marina o eran del Ejército, pero esta sensación de un espacio donde había individuos que no estaban dentro de mi vida habitual. Probablemente el día siguiente, bueno, ya estaba con yeso, probablemente el día siguiente o pocos días después del 11, que fue un día martes, me echaron como al patio mis papás, cerraron las cortinas y quebraron muchos discos que habían en mi casa que tenían que ver con la Revolución Española. Recuerdo ese momento en que uno estaba en el patio y algo estaba sucediendo dentro de la casa. No creo que hayan habido muchos libros, pero sí algunas revistas. Ese es como el recuerdo del día y cómo fue transitando la vida. Yo creo que somos una generación absolutamente marcada por el golpe de Estado. Las decisiones que fuimos tomando están absolutamente vinculadas, especialmente si es que yo miro mi vida. Conocí el exilio porque unos familiares muy cercanos salen de Chile de una forma que yo con 8 años no entendí. Recuerdo haber estado en el aeropuerto Pudahuel despidiendo a mis primos chicos y se iban por alguna razón que no entendí muy tardíamente. De chica vi que este tío desaparece un poco de la casa y al tiempo me enteré que estaba detenido, que era muy difícil entender por qué. Primero no estaba en la casa, mis primos tenían 3 y 2 años, y después en este silencio, estos silencios que acompañaron también nuestra infancia, me entero que él no había estado porque había estado preso. Y cuando uno tiene 8 años la palabra preso es muy fuerte, las personas que están presas son las personas malas. Yo vi a mi mamá en esta cosa de escribir cartas, en esta hoja que sonaban, que tenían la esquela como de los aviones, y donde ella mandaba cartas muy largas, que las escribía varios días, y después de un mes le llegaba una carta de vuelta que era de su hermana. Yo creo que ese es un momento sustantivo que va marcando cómo tú vives las vidas familiares, porque finalmente mis abuelos se quedaron sin los nietos que eran sus regalones, era muy chiquitito, mi mamá sin su hermana, y el drama de que va aconteciendo la vida y no están, pues, la familia no está, la familia se dispersa. Y bueno, después cuando retorna la democracia también, ellos no vuelven. Y también a mí me costó mucho entender por qué no volvían, si ya... Y la gente hizo sus vidas, pues, hizo su vida en otros lugares, son ciudadanos de otras ciudades, por lo tanto las vidas se fracturaron. Y eso sin duda fue súper marcador también. Yo estudié en los Padres Franceses de Valparaíso, donde el rector era el capellán del ejército, por lo tanto él se paseaba desde las 7 y media de la mañana hasta las 8:15. El ejército estaba en 15 Norte en ese tiempo y él tenía de capellán y botas de montar y la fusta en la mano. Y por lo tanto mi imagen infantil del golpe tenía la presencia de que estaba en un lugar
donde un rector que atemorizaba mucho. Pinochet estudia en algún momento en los Padres Franceses de Valparaíso. Yo haber estado en cuarto básico, él fue una vez al colegio, a la revista de gimnasia, a la iglesia, y tengo la impresión de haber visto a un señor que tenía una vestimenta ploma y que era colorín. Bueno, y esas figuras que después, donde este país era un silencio, estaban pasando cosas que no eran públicas, con el tiempo empezaron a aparecer para nosotros revistas que estaban en nuestras casas y por donde claramente eran aquellas revistas que circulaban la información que hablaba de lo que estaba sucediendo en Chile en materia de derechos humanos, y ahí uno iba reconociendo los espacios con los amigos en el colegio, quienes estaban en el espacio distinto a estar de acuerdo con este gobierno. Y ahí empezaste a distinguirte, empezaste a generar ciertas complicidades con personas que leían las mismas revistas o que escuchaban las mismas canciones, y así fuimos creciendo, así fuimos creciendo. Yo creo que en el año 74, 75, 76 fueron años de silencio, donde nosotros no sabíamos. Era muy pequeño para comprender, y empieza a generarse una información que está absolutamente vinculada al tema de derechos humanos, que empieza a transitar, empieza a compartirse. De alguna forma, el mundo en el cual yo viví estuvo bastante clausurado de información que tenía que ver directamente con materias de lo que estaba sucediendo en el país. Y eso, por supuesto, que empieza a transitar y cambia cuando ya estamos en el año 78, 79, donde ya la información era bastante más, circulaba más, y fuimos creciendo también, pues fuimos creciendo, fuimos mirando, fuimos opinando, y fuimos parte de lo que era vivir y ver cosas que parecían una cosa que no era. Bueno, y eso es el tránsito de la vida escolar. Y luego, claro, llegamos a la universidad con una posición que tenía, en el caso mío, el mundo se dividía básicamente en esta violación de derechos humanos, esta aceptación de las violaciones de derechos humanos o la no aceptación. Yo creo que la marca que hace la dictadura en nosotros, generacionalmente, es que muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que nos tocó vivir como generación. Por ejemplo, yo estudié una profesión que tenía claramente un tema vocacional, tenía que ver con el mundo de la pobreza y que tenía que ver con el mundo de derechos humanos y con esta cosa, esta necesidad de cambiar el mundo. Probablemente en otro contexto a lo mejor habría tomado otra decisión, pero para mí el mundo estaba entre los amigos de mi amigo y aquellos que no eran mis amigos. Y así me relacioné, y así perdí amigos, así decidí, por ejemplo, terminar amistades, vincularme con quien me vinculaba, hacer vínculos afectivos, porque el mundo se separaba. Y eso yo creo que generacionalmente nos marcó, o sea, con una incapacidad también de mirar como más integralmente la vida, porque no teníamos posibilidades de hacer eso. Y bueno, y el tránsito de la vida, yo creo que mi vida, si yo la cuento en este relato, está marcada por situaciones que tienen que ver con la dictadura, que son muy dolorosas. Nosotros vivimos un tiempo en la universidad donde compañeros de la universidad fueron muertos, cabros de 18 años, estuvimos en funerales de compañeros que estuvieron presos. Pasó todo lo que tiene que ver con los grandes asesinatos que tiene Tucapel Jiménez, crímenes horrorosos. Y bueno, y con la represión también y la censura, hacía que nosotros tuviéramos una censura de la sociedad, pero también una censura personal. Y vivimos con la represión, o sea, pololeamos con la represión, hicimos pareja con la represión, nos reímos, lo pasamos bien también, pero nuestro mundo tenía que ver con una sociedad en la cual tú podías perder la vida por materias ideológicas y porque además había un ensañamiento
y nosotros podíamos ser parte de ese ensañamiento y probablemente hicimos muchas cosas donde fuimos poco cuidados por los adultos que estaban en nuestro proceso de formación, que no eran nuestros padres, por supuesto, porque nuestros padres en general no sabían dónde estábamos metidos. Y yo creo que es una vida dolorosa. El año 86, el año 85 fueron años oscuros. Nuestro tiempo en la universidad al inicio eran años muy oscuros. Familiarmente tuvimos muy cerca lo que fue el caso de Degollado, porque el Leo Muñoz de la Parra era parte de nuestro grupo familiar, por lo tanto era el padre de mi sobrino. Y ver cómo finalmente la vida y la muerte, el ensañamiento, la posibilidad de que él perdiera la vida después de haber sido baleado, que era estando en el hospital, en la clínica Indisa, fue una experiencia muy dura personalmente, digamos. Una cosa que yo creo que hemos sido profundamente conmovidos. Yo después me hago pareja, o sea, entro a la universidad muy tempranamente, me hago pareja de un militante que yo no conocía su historia para atrás, porque además era más grande que yo, y él venía de años de haber estado preso. Y esta cosa del silencio que te digo yo, recién la Comisión Valech abre el espacio de la conversación, esta forma de vivir también un dolor permanente como generación, que era esta censura también que había y esta posibilidad de morir, vivir la represión, vivir el dolor de tanta gente que vivió situaciones de represión. Yo no puedo explicar que nosotros no hayamos sido capaces todavía de resolver las grandes deudas que tenemos en términos de memoria, de reparación, de personas que hoy día todavía siguen detenidas desaparecidas. O sea, eso probablemente, claro, uno diría lo hicimos muy mal, pero tuvimos un miedo irracional, o sea, yo creo que tuvimos más bien una vida irracional porque vivíamos en un espacio de miedo. Vivir en dictadura no tiene nada que ver con vivir en un espacio donde finalmente, me guste o no, se toman decisiones democráticamente, aun cuando creo que hay poderes que inciden en que la democracia no es esta cosa que nosotros nos imaginábamos. Lo que a nosotros nos movía no tenía que ver con un interés personal. Yo no estaba viviendo en función de si me iba a ir mejor a mí en la vida que al otro. Mi vida no significaba nada, porque lo que significaba tenía que ver con, no solamente una cosa poética, tenía que ver claramente con mejorar las condiciones de vida de un país que vivía oprimido y que vivía en un régimen criminal. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.